Algunas cosas antes de empezar. La clase anterior habíamos visto la definición del límite. Y les insisto, esta sería la forma ideal, ¿sí?, de trabajar un límite. Sin embargo, nosotros no vamos a calcular el límite por ahora. Ya, si es fácil, ya les indicaré cómo calcular cuando veamos continuidad. Si no, simplemente no lo calculamos, sino que podemos probar que no existe con los límites iterados. Ya. La única ocasión en que nos sirven para algo los límites iterados es cuando existen y no son iguales. No son iguales, porque ya al decir no son iguales es que existen, ¿no? No son iguales. En caso de no ser iguales, el límite del campo no existe. ¿Ya? Entonces, había visto, bueno, no sé si hicimos este ejemplo, pero, por ejemplo, vamos a ver. Trabajemos los límites iterados del campo F, que va de omega hasta R, de XY hasta X más Y sobre X menos Y. Y listo. Y veamos los iterados. En 0, 0. Veamos, chicos, entonces. Recuerden que para calcular los límites iterados son dos. Voy a calcular primero el límite de y cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de x más y sobre x menos y. Entonces decimos, ¿no es cierto? Miren ustedes que estoy diciendo cuando y tiende a 0, es decir, no llega hasta el 0. Y se acerca al 0, pero no llega al 0. Entonces voy a resolver primero este límite y les había dicho, este es un límite unidimensional, es decir, solamente depende de x. Y en este límite a y le vamos a tomar como una constante. Entonces, y es una constante en este límite, sin embargo, no puede ser 0. ¿Por qué? Porque y se acerca al 0, pero no llega al 0. Entonces, para y distinto de 0, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x más y sobre x menos y. Miren ustedes que si x fuera 0, estos dos no habrían, y me queda y sobre menos y esto sería menos 1. Y ahora sí, vamos a calcular, como ya tenemos el límite de acá adentro, voy a calcular el de afuera. Entonces, el límite cuando y tiende a 0 de menos 1 es igual a menos 1. ¿Ya? En este caso, miren, el iterado es menos 1. De manera similar, voy a calcular el otro límite iterado, es decir, voy a calcular el límite cuando x tiende a 0, pero primero el límite cuando y tiende a 0 del campo. Con el mismo concepto, primero voy a calcular el límite de acá adentro, tomando únicamente y como la variable y a x como una constante. Pero miren ustedes que x se acerca al 0, pero no llega a 0. ¿Ya? Estas partes, esto de aquí es importante escribir, ¿no? Adelante nos puede servir entender que x no es 0 o que y no es 0 en alguno de los casos. En este, no sé si nos ayuda tanto, pero hay que hacerlo. El límite cuando y tiende a 0 de x más y, x menos y. Miren ustedes aquí que si x y y tiende a 0, lo que nos quedaría es x sobre x y esto es 1. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, el límite cuando y tiende a 0 de x, ¿no es cierto? Me toca el límite de afuera. El límite cuando x tiende a 0 de 1, esto es 1. Y miren que aquí tenemos dos límites iterados diferentes. Pero creo que uno de los conceptos más importantes cuando se estudia límite es entender que si el límite existe es único. Y aquí no tengo un único límite. Tengo menos 1 por un lado, 1 por otro lado. Entonces vamos nosotros a decir que en este caso
de aquí se puede concluir. Miren ustedes, los iterados existen, pero no son iguales. Entonces, automáticamente de aquí se puede concluir, o de aquí se concluye, que el límite, ahora sí del campo, es decir, el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X más Y sobre X menos Y no existe. Ya, esta es la única ocasión en la que los límites iterados no sirven, ¿sí? ¿Qué otros casos tengo? Que los límites iterados existan, pero sean iguales. En ese caso, ¿qué diríamos del límite? No se puede concluir nada. Ahora, ¿qué pasa si un iterado no existe? ¿Qué decimos del límite? No se puede concluir nada. Es decir, lo único que puedo hacer con límites iterados es o seguir en las mismas, es decir, no se puede concluir nada, es seguir en las mismas, o decir que el límite no existe. Insisto y seguiré insistiendo, no sirve para calcular el límite. ¿Sí? Así ustedes se vean tentados y decir, si ya me sale 5, 5 los límites, voy a decir que el límite es 5 y le voy a calcular al límite así. No, no se vean tentados por eso. Si les sale 5 y 5, simplemente dicen, no puedo concluir nada. Déjenme ver algo si les indiqué la clase anterior. Esto, ¿no es cierto? Miren, lo que sí puedo decir, si los dos límites me salen 0, 0, es decir, si el límite existe, o sea, en caso de que exista, sería 0, pero no sé si existe. Es decir, si existiera, sería 5, pero no sé si existe. Puede que sí, puede que no, pero en caso de que sí, entonces vamos a pensar que es 0. Listo, entonces miren, ahora voy a topar otro tema de límites, que es otra herramienta igual, que no nos sirve para calcular el límite, pero sí nos sirve para concluir que el límite no existe. Esto se llama límite por trayectorias. ¿Ya? Límite por trayectorias. Recuerden ustedes que yo en la clase anterior les decía, si quiero aproximarme al punto A, yo puedo aproximarme al punto A por infinitos caminos. Y justamente estas son las trayectorias. Entonces vamos a poner la definición y vamos trabajando sobre esto. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Sea F un campo que va de omega en R, es decir, un campo escalar. Cogemos un A elemento, o cojamos, sí, A elemento de omega. Vamos a coger alfa, una trayectoria que va desde cierto intervalo de R en Rn. Entonces aquí, pongamos aquí esto de aquí, F, desde omega, subconjunto de Rn hasta R, a un elemento, y la trayectoria que va de I en Rn, inyectiva. Una trayectoria inyectiva, es decir, que solamente un punto, o sea, solo una imagen, perdón, solo una preimagen nos lleve a la misma imagen, ¿no? Entonces recuerden la inyectividad. Si ustedes tienen que esta preimagen nos lleva a esta imagen y se va uno a uno, esta función vista así sería inyectiva. Ahora, si ustedes tienen algo así, y dos preimágenes nos llevan al mismo punto, entonces aquí ya no hay inyectividad, ¿no? Esta ya no es inyectiva. Ya, entonces miren, tengo un campo, sí, el campo, ¿no es cierto? Que depende de XY, o depende de XYZ, o depende de varias variables. Tengo un punto que pertenece al dominio y tengo una trayectoria inyectiva tal que un único, pongamos aquí, aunque bueno, la verdad es que a la larga, este de un único, habrá que ver si realmente eh, nos afecta, ¿no? Pero esa es la idea de inyectividad, ¿no? Tal que un único
T sub 0 que pertenezca al intervalo y cumpla, cumpla con alfa evaluado en T sub 0 nos lleve a A. Aquí hay una redundancia, ¿no? Al decir inyectiva, ya quiere decir que un único T sub 0 es el que al evaluarle en alfa nos lleva a A. Entonces aquí, inyectiva y un único T sub 0, ahí hay cierta redundancia, ¿no? Si quieren, no copien de esa manera, eliminen un único o eliminen inyectiva. Y si quieren, déjenle a los dos, pero entendiendo que es lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de inyectividad, ¿no? Que a cierta imagen nos lleve solo una preimagen, no como acá, que a esta imagen de este lado nos llevan dos preimágenes de este lado. Entonces, lo único que queremos es que al evaluar alfa en este T sub 0, nos lleve justamente al punto A. Ya vamos a ir trabajando sobre esto. Entonces vamos a definir aquí el límite. Con estos ingredientes vamos a definir el límite. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Tenemos un campo F, tenemos un punto A, tenemos una trayectoria alfa y tenemos un T sub 0. Todas esas cosas tenemos. Ahora sí, con esto decimos, se define el límite. Entonces vamos a llamarle así, límite de F a ver, se define el límite de F cuando X tiende a A, ¿no? Cuando X tiende a lo largo de alfa. ¿Ya? Ya vamos a ir trabajando esto. Por. ¿Y cómo vamos a definir esto? Por. Y miren ustedes, vamos a definir como el límite de F compuesta por alfa de T cuando T tiende a T sub 0. Si existe, ¿no? Si existe. Si no existe, ya no existe ese límite, ya no se define. O sea, ya no podríamos hablar de un límite si no existe. Entonces, si existe, el límite es este. Les explico qué quiere decir esto. A ver, verán. Voy a hacer este gráfico porque, como ustedes saben, es el gráfico que puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo un campo, ¿sí? Que va de R2 en R. Entonces, tenemos que va de R2 en R. Y yo quiero calcular el límite en este puntito A. Entonces, noten que, claro, ¿a dónde pertenece A? A R2, que es el dominio, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿qué he dibujado? He dibujado F de R2 en R, he dibujado el puntito A. Aparte de esto, voy a dibujar, miren, una trayectoria que va desde cierto intervalo I, ¿sí? Va desde cierto intervalo I, pasa por alfa y va a caer a R2. Entonces, miren ustedes lo que decía acá arriba, ¿no? El campo F va de R2 en R. Miren, de R2 en R. Y en cambio, la trayectoria va de R en R2. Entonces, miren ustedes que va de R en R2. Y recuerden ustedes qué quiere decir que una trayectoria va de R en R2. Quiere decir que cada puntito de aquí, es decir, cada elemento de I, me va generando un punto en R2. Entonces, se me va dibujando una trayectoria, pero miren qué me dice el enunciado. Me dice que existe un T sub 0 tal que su imagen es A. Entonces resulta que A ha sido igual también a la imagen de alfa de T sub 0. Es decir, que mi trayectoria, o más bien el gráfico de la trayectoria, pasa por A. ¿Ya? Entonces esa más o menos sería la idea. Un campo de R2 en R, que está en verde dibujado, ¿no es cierto? De aquí de R2 en R.
Un puntito A en R2, donde quiero calcular el límite. Ahora, una trayectoria en azul, que va de R en R2 en cambio, pero existe un T sub 0 tal que su imagen es A. Entonces, si yo me pongo a graficar, o sea, hago el gráfico de alfa, en algún rato el gráfico de alfa va a pasar por el punto A. Y es que, claro, quiero calcular el límite en A. Entonces, ¿qué me dice aquí? Vamos a calcular el límite de la composición. Y esta parte es interesante y quiero que atiendan. Es un poquito abstracto el tema, bueno, no tan abstracto porque podemos graficar, pero el entendimiento sí nos puede causar cierta dificultad. Sin embargo, vamos entendiendo esto, ¿no? Miren ustedes que si yo a cada puntito de estos le voy poniendo imagen, es decir, a cada R2 le corresponde un R, ¿no es cierto? Entonces, a cada puntito de estos yo le voy poniendo una imagen acá arriba. Me sale, qué sé yo, algo así. Como una carretera sobre la montaña, miren. ¿Sí? Es como que tuviéramos aquí una montaña y acá a cada punto le voy sacando una imagen, una imagen, una imagen. Y aquí, ¿no es cierto? ¿Esto qué sería? Esto sería el campo evaluado en A, ¿no es cierto? Este sería el campo F de A. O sea, la altura, ¿no? Ojo, no creerán que este punto ya es de F de A. La imagen, ¿no? O sea, la parte real nomás. Porque este punto está en R3. Pero pasarle hasta acá atrás ya me carga mucho el gráfico. Entonces, tengo F de A, que es igual, ¿no es cierto? Que también puedo decir que es F de alfa de T sub 0. Listo, entonces ahora, ¿qué me dice el límite? El límite me dice que T se acerca a T sub 0, es decir, que yo estoy tratando de acercarme acá a T sub 0. Es decir que, si ustedes van viendo las imágenes, si cada vez me acerco a T sub 0, quiere decir que me estoy acercando a esta imagen. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, digamos que T sub 0 es 5, entonces aquí será alfa de 2, alfa de 3, alfa de 4, hasta llegar a alfa de 5. Entonces, mientras yo a mi variable t le voy acercando a T sub 0, los puntitos de la curva se van acercando al punto A. Entonces, si por acá me acerco a T sub 0, por acá me acerco a alfa de T sub 0. Y acercarme a alfa de T sub 0 quiere decir que me estoy acercando a A. ¿Sí? Entonces, cuando decimos T tiende a T sub 0, automáticamente entendemos que alfa de T tiende a T sub 0. Y alfa de T tiende a alfa de T sub 0. Y automáticamente esto quiere decir que tiende a A. Y eso es lo que queremos, ¿no? Miren, el límite cuando X tiende a A. Y acá están los elementos de X, ¿no? ¿Sí? Es decir, X, aquí X es igual a A. ¿Ya? Entonces, miren, yo podría acercarme, si voy a ampliar un poquito este gráfico, bueno, no sé. El dato que ustedes tienen aquí, el punto A, y aquí tienen la imagen F de A. Insisto, F de A no está aquí, F de A está acá en Z, ¿no? Y aquí tienen A. Yo podría acercarme por aquí, es decir, que acá me estoy acercando de esta manera. Yo podría acercarme aquí y probablemente acá me estoy acercando así. Podría acercarme así y probablemente por acá me estoy acercando así. Es decir, tengo muchísimos caminos para acercarme al punto A. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo uno de esos caminos, ¿sí? Entonces, este sí podría ser considerado un límite lateral, porque mientras que en R2, o más bien en las funciones de R en R, esto les indicaba la clase anterior, yo puedo acercarme al punto A solo por la izquierda y por la derecha, y estos dos son los límites laterales. Ahora, al punto A, puedo acercarme de infinitos caminos. Entonces, estos infinitos caminos son los límites laterales, o sea, los equivalentes a los límites laterales. Entonces, todo este trabajo que yo estoy haciendo aquí es calcular un límite lateral. ¿Cuántos hay? Infinitos. ¿Cuántos estoy calculando aquí? Uno solo. ¿Ya? Esta parte de aquí no me sirve mucho.
Borrémosle nomás. Pero bueno, entonces, esto es lo que tenemos. Insisto, ¿no es cierto? Tengo un campo de R2 en R en verde. Tengo un punto A del dominio que está en R2. Quiero acercarme a A, pero por algún camino. Entonces defino un camino que está parametrizado por alfa o que está definido por la trayectoria alfa. Entonces miren ustedes que la trayectoria alfa, cada preimagen me va a llevar a un puntito en R2 y se me va dibujando una curva en donde, una curva en R2, que es esta curva azul punteada, ¿no? Pero con la particularidad de que existe una preimagen que me lleva justo al punto A. ¿Ya? Me lleva al punto A y entonces decimos que la curva pasa por el punto A. Cada vez que me estoy acercando a la preimagen T sub 0, acá me estoy acercando a la imagen A. Entonces, aquí hay algunas, bueno, ya voy a seguir trabajando con algunas cosas de esta definición porque podría ser un poquito más general. Esta definición es una definición perfecta, ideal del límite, que a la larga podría no ser tan ideal, ¿no? Pero creo que para empezar con límites, trabajar de esta manera es mejor. Ya voy a ir hablando sobre esta definición y si necesitamos hacer algún cambio, lo haré y si no, está bien así. Listo, entonces miren, cada vez que me acerco a T sub 0, lo que logro acá es acercarme hasta A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Disculpe, profe, una pregunta. Dime. ¿Existe un infinito número de trayectorias que pasen por A? ¿Cómo sé cuál usar o cuál debería usar para que Ya, pueda analizar? esa es una excelente pregunta. A ver, si infinitas trayectorias o infinitas curvas, ¿no es cierto?, van a pasar o infinitos caminos pasan por el punto A, ¿cuál uso? Aquí hay dos opciones, verán, chicos. Eh, Yo les doy la trayectoria, es decir, en una evaluación, si es porque esa normalmente es su mayor preocupación. Yo les doy la trayectoria o, y aquí, bueno, aquí hay un problema. Podríamos nosotros mismos pensar en una trayectoria. Por ejemplo, pensemos que yo quiero una trayectoria que pase por el punto 1, 1. ¿Ya? Entonces me voy a imaginar aquí R2, ¿no? Y quiero que mi trayectoria pase por el 1, 1. Primerito a mí se me ocurre una trayectoria alfa que va de R en R, que va de X hasta X, X. Que esto es una recta que pasa por el origen. Después también se me ocurre una trayectoria beta que va de R en R, que va de... Aquí es lo que pasa, miren, de X en X de X al cuadrado. Esta no es inyectiva, pues. Porque, no, si es inyectiva, esta déjeme pensar. X me lleva al punto... Sí, la única forma de llegar al 1, 1 es con que X valga 1. Si es inyectiva, sí está bien esta. Entonces, miren, tengo esto. Esta también pasa por el punto 1, 1. Después podría poner gamma, que va de R en R, que va de X hasta, miren, X a la N. Porque mientras X sea 1, miren ustedes, gamma de 1 va a ser 1,1 a la N. Y 1 a la N es 1 siempre. Entonces ahí tienen ustedes qué sé yo, la cúbica, tendrán la cuadrática, tendrán la quinta, bueno, y ahí tienen todas las trayectorias que pasan por este punto, ¿no? Sí, estas son las que por ahora se me ocurren, o sea, las más simples, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, y adelantándome un poco a algunos ejercicios que haremos ya sea aquí o en su clase de CP, ¿qué tal por el 0, 0? Por el 1, 1 encontré infinitas, miren. Aquí hay infinitas trayectorias, miren.
Un estudiante podrá coger con el 4, otro con el 5, otro con el 1, otro con el 2. Es decir, gamma realmente representa una familia de trayectorias. Ahora, por el punto 0, 0. A mí se me ocurre primero, por ejemplo, gamma, que va de R en R, que va de X en X, que va en X, en MX. Con M cualquier real. Miren que mientras X sea 0, aquí me va a quedar 0, 0. ¿Y qué es esto? Esto es una familia de rectas. ¿Sí? Esto ya deberíamos nosotros estar acostumbrados. Si no podemos visualizar directo, yo haría lo siguiente. Estoy diciendo que voy a sacar aquí las ecuaciones paramétricas. Y me queda. Miren, para sacar aquí las ecuaciones paramétricas me queda que X es igual a X y que Y es igual a MX. Y miren ustedes que esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen y dependiente M. ¿Ya? Cuando tenía x de x al cuadrado, entonces x es igual a x y y es igual a x al cuadrado. Y tengo la ecuación de una parábola. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de poner aquí es una familia de rectas que pasan por el origen y que tienen pendiente m. Miren que si m fuera 0, tendría yo la recta 0. Si m fuera 1, tendría una recta así. Si m fuera, no sé, y así, ¿no es cierto? Sucesivamente van cambiando al m y les va cambiando. Si m fuera menos 1, tendrían una recta así. Pero miren ustedes que todas esas rectas pasan por el origen. Y aquí también podrían utilizar aquí la familia ustedes beta, que va de R en R2, que va de T hasta T, y otra vez T a la N. Porque miren ustedes que si le evalúan beta en 0, les queda 0,0. Entonces, esta familia también pasa. Entonces, miren, aquí nomás ya tienen infinitas soluciones. Ay, ¿qué hablo de soluciones? Tienen infinitas trayectorias, infinitas curvas, infinitos caminos que en este caso pasan por el 0, 0, en el caso de acá arriba pasan por el 1, 1. ¿Ya? Alguien dirá, ¿y esto qué es? Fácil. X es igual a T, Y es igual a T a la N, lo que implica que si yo en lugar de T utilizo X, me queda Y es igual a X a la N. ¿Ya? Y ahí tienen, miren ustedes, una familia. De hecho, aquí hay dos familias. Una y dos familias que pasan por el 0, 0. Infinitas curvas que pasan por el 0, 0. Entonces, con tu pregunta, profe, ¿cómo sé cuál utilizar? A ver, en términos generales, te puedo decir que yo les voy a dar eh, la trayectoria, porque a veces es un poquito difícil hallar y imaginarse cuál es la que nos puede llevar por un camino adecuado. Es decir, eh, ya se irán imaginando que al calcular límites laterales, lo que yo quiero demostrar es que un límite no existe. Pero habrá veces que ustedes se puedan poner. Entonces, más o menos quedemos, ¿no es cierto?, en que cuando yo no les dé y ustedes necesiten, lo que yo les sugiero que utilicen es esto. O rectas o que utilicen estas polinómicas, ¿sí? Con esas dos creo que podemos salir adelante. Porque aquí también yo podría decir otra cosa, miren. Yo podría coger gamma, que va desde R en R, 2, que va desde T hasta T, seno de T. Miren ustedes que si tengo gamma de 0 me queda 0, 0. Entonces esta también pasa por el origen. O podría decir una función delta que va de R en R2, que va desde T hasta T, E a la T menos 1.
Y miren ustedes que esta trayectoria, si la evalúo en 0, me queda 0, 0. E a la 0, 1, menos 1, 0. Esta también pasa por el punto 0, 0. ¿Sí? Y así podría yo seguir toda la tarde. Una trayectoria que va de R en R, que va desde T hasta T menos 1, E a la T menos E, se me ocurre. Y miren ustedes que N, evaluado en 1, me queda 1 menos 1, 0. E a la 1, E, menos E, 0. Entonces miren que cuando T sub 0 vale 1, paso por el 0, 0. Cuando T vale 0, paso por el 0, 0. ¿Ya? Entonces aquí en 0 paso por el 0, 0. En 1 paso por el 0, 0. En 0 paso por el 0, 0. Ahí tienen, miren, infinitas trayectorias que tienen una imagen en el 0, 0. Entonces, habrá veces que ustedes tienen que idearse la trayectoria y ustedes pueden poner cualquier cosa. Es que miren, yo me iría por lo más fácil, pero en general ustedes pueden poner cualquier cosa. Qué sé yo, una trayectoria, pongamos una trayectoria alfa que va de R en R2. Y pensemos que quiero pasar por el 1, 1. Atiendan, chicos, verán. Y pensemos que quiero pasar por el 1, 1. Entonces yo tengo que poner algo aquí que al evaluarle en un valor me dé lo mismo acá. O sea, también me da el valor acá. Entonces pensemos que yo quiero pasar por el punto 2,3. Y se me ocurre, verán, sin saber una trayectoria, yo digo, por ejemplo, t al cuadrado más t menos 4 más 1, menos 3, pongamos, ¿ya? Alguien dirá, ¿y de dónde salió eso, profe? Se me ocurrió poner esto. Y miren ustedes que si yo le hago valer a alfa, le evalúo en 2, lo que me sale es 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y 2, 6. Ah, entonces estaba menos 4 aquí. Ya, entonces miren, si yo lo evalúo en 2, me queda 2 por 2, 4, menos 4, 0, y este t vale 2, ya me queda 2. Entonces miren que sin saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? O sea, sin saber de entrada qué funciones quiero poner aquí, ya logré que esta llegue al 2, pero obviamente evaluándole en 2. Entonces ahora me tocará poner, miren aquí una función, tal que al evaluarla en 2, ahora quiero que me dé 3. Entonces, no sé si ponemos, por ejemplo, algo fácil, t más 1, por ejemplo. Y miren ustedes que si le evalúan en 2, les queda 2 más 1, les queda 3. ¿Sí? Entonces ahí tienen una trayectoria que al ser evaluada en 2 nos lleva al punto 2, 3. Entonces aquí ya tienen, ¿no es cierto?, para ir a la casa y revisar, tienen funciones polinómicas, tienen rectas, tienen estas exponenciales, tienen por ahí inclusive un seno, y acá tienen cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, pero al menos sabemos que pasa por el punto 2, 3. Entonces, con tu pregunta, la conclusión sería, en términos generales, yo les daría una trayectoria, pero si ustedes necesitan poner una trayectoria cualquiera, yo les recomendaría que revisen esta parte. Es decir, seguro que por aquí va a estar la solución. Es decir, qué sé yo, una familia de rectas, por ahí una recta, por ahí una parábola, máxima una cúbica, y con eso ya deberíamos ir saliendo adelante. Listo. Hagamos un ejemplo de esto. Ejemplo. Hallar. Este sí puedo calcular, ¿no? El límite por trayectoria sí es calculable. Hallar el límite cuando x, y
tiende a 1, 1 de el campo F que va de R en R2 que depende de X, Y hasta X menos 1 sobre, perdón, Y menos 1 sobre X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Aquí está mal, ¿no? No es R2, es omega nomás. Ya, a lo largo de, cojamos alfa, que va de los reales en R2, y que va desde T hasta, déjenme pensar, algo que pase por menos 1, ¿no es cierto? T y T. ¿Sí? Miren ustedes que alfa, si le evaluamos en 1, justo pasa por 1, 1. Ojo, no porque pongo 1, 1, siempre tiene que ser 1, 1, o los dos tienen que ser iguales, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 3, 3. No, miren que acá arriba estoy usando 2, 3. Es decir, el punto le cogí 1, 1. De hecho, si quieren, cambiemos de acá el punto. Cojamos el punto 1, 2, pero para mi interés le voy a poner aquí 2. Ya van a ver por qué. Y acá pongamos 2t. Listo. Entonces ahí tienen, miren, el límite cuando x tiende a 1, 2 de este campo F a lo largo de la trayectoria alfa que va desde t hasta t, 2t. Primero, y lo más importante, es verificar, y este es el paso que muchas veces a los alumnos les falta, y claro, no falta el profesor, y podría estar incluido yo ahí. No falta el profesor que aquí les hace trampa. Y ya van a ver a qué me refiero. Verificar que existe un T, elemento de I, en este caso es los reales, ¿no? Verificar que existe un T elemento de I, entonces mejor voy a poner así, elemento del dominio de alfa, tal que el rato que alfa le evalúan en ese T, realmente puedan llegar al punto 1, 2. Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos los profesores para verificar este concepto? Es que quiero llegar al punto A y les damos una trayectoria que está por acá. ¿Y qué creen que hace el alumno? El alumno coge esta trayectoria y empieza a trabajar, pero no se da cuenta que la definición dice tal que exista, ¿no es cierto?, un único T sub 0 que me lleve hasta A. Claro, pero es que chicos, esto es lógico. Pues si yo estoy buscando un camino que se acerque a A, no puedo coger un camino que pase por otro lado, pues si estamos hablando de límite, ¿no es cierto? Entonces, lo que a nosotros nos interesa, este camino de aquí no nos interesa, pues, porque no pasa ni cerca de A. Entonces, lo que nos interesa es un camino que pase por A, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer en un ejercicio de límites por trayectoria. Estar seguros que en realidad va a haber un T que me debe al punto que queremos. En este caso, ¿sí?, con t igual a 1, tenemos alfa de 1 igual 1 por 1, 1, ¿no es cierto? Y acá 2t, 2. 1, 2. Entonces la primera parte vamos bien. Ya sabemos que t sub 0 vale 1. O t, como ustedes quieran, no importa si le hacen 0 o no, t sub 0 o no. ¿Ya? Copien por favor hasta ahí, copien el enunciado, entendamos a qué nos estamos refiriendo. A ver, verán, para el interés que tengo en este ejercicio, sí nos vamos a quedar con 1, 1. Perdón que les haga borrar, pero quiero trabajar aquí también límites iterados. Es decir, y van a ver cómo me sirve esto de acá. Por ahora, pongamos así. ¿Ya? Y aquí dejemos 1, 1
no afectan mucho, no. Porque quiero trabajar límites iterados, ya van a ver. Ya. Verificar que existe un t sub 0 tal que cierta imagen de la trayectoria realmente nos lleva al punto 1, 1. En este caso el punto es 1. ¿Sí? ¿Por qué es importante este t sub 0? A veces dicen, bueno, ¿y para qué quiero? Primero, para verificar que en serio voy a pasar cerca de A. Y segundo, porque si ustedes ven en la definición del límite, el límite está en t sub 0. Ahora, interpretemos esta parte, ¿no? F evaluado en alfa de A. Es decir que primero cojo la imagen alfa de T y a la imagen alfa de T le evalúo en F. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Miren. Cojo aquí con T sub 0, le evalúo en alfa y acá paso alfa de T sub 0. Y ahora sí, al punto A, que también se llama alfa de T sub 0, le evalúo en F y me da una imagen acá arriba que es F de alfa de T sub 0. O F de A, como ustedes quieran. Que realmente el punto está acá, ¿no? Aquí está el valor. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo en la composición. Cojo este T sub 0, le paso por alfa, voy a parar a R2. Ahora, a este elemento de R2 le paso por F y voy a pasar otra vez a R. Este límite es unidimensional, solamente depende de T. ¿Podemos usarlo orbital? Sí. Es decir, aquí vamos a aplicar lo que sabemos de límites que aprendimos del semestre anterior. Sigamos con este ejercicio. Entonces, ahora, por definición, el límite que buscamos, ¿no es cierto? Es el límite cuando t tiende a 1, porque este es el valor, ¿no es cierto? De f evaluado en alfa de t. Entonces, buscamos o queremos calcular el límite cuando t tiende a 1. Ahora sí, evaluemos, compongamos f con t. F con alfa, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir f con alfa? Que a alfa de t, es decir, este, ¿no es cierto? Esto de aquí es alfa de t. Le voy a meter en f. Es decir, cuando yo digo f compuesto por alfa, estoy diciendo f evaluado en alfa de t. Entonces, aquí tengo t, acá tengo alfa de t. Y aquí voy a meter alfa de t, es decir, t, t. Es decir, que donde sea que tenga una x, voy a utilizar t, y donde sea que tenga una y, voy a utilizar t. Y me queda t menos 1, t menos 1, t menos 1 al cuadrado, más t menos 1 al cuadrado. Y me queda entonces el límite t menos 1 por t menos 1 sobre t menos 1 al cuadrado más t menos 1 al cuadrado. Si estuvo clara la composición, a ver chicos, revisen. Acuérdense en la composición, ¿no es cierto? Decíamos, lo que me salga acá en la composición, le evalúo acá en la otra función. Entonces, como aquí tengo, miren, dos componentes, a esas dos componentes les meto acá. Si aquí tuviera, qué sé yo, t, t cubo, acá me tocaría evaluar t, t al cubo. Es decir, que en lugar de x, t. Y en lugar de y, t cubo. ¿No? Y así podríamos hacer el límite directo, miren chicos. Aquí tengo t menos 1 al cuadrado, que se simplifica con esto, se simplifica con esto, y me queda 1/2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Inge, una duda. El Dime. límite le planteó que cuando t tiende a 1 es porque le puso que el t inicial era 1, igual a 1. No está inicial, ¿no? Sino que es cierta, por eso les dije, si no quieren no le pongan t sub 0, sino que 1, t igual a 1, es justamente el que me lleva al punto 1, 1. Mira, porque si acá le tuvieras t y le pusieras 2, el 2 te llevaría al punto 2, 2, que no es de nuestro interés. Entonces, 1, evaluado aquí, me queda acá 1, 1,
Y este 1 es justamente la preimagen t que nos lleva al punto de interés. No sé si está claro. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, esto es importantísimo, ¿no? Buscar el t que nos lleva al punto de interés. Eso es lo de las cosas más importantes aquí. Por eso le pongo como punto 1, miren. Verificar que realmente, de alguna manera, alfa de t me va a llevar al punto. Entonces aquí digo, ¿cuánto tendrá que valer t? ¿Sí? ¿Cuánto tendrá que valer t para yo poder llegar al punto 1, 1? La respuesta es 1. ¿Sí? Listo. Y ahí tienen ustedes el cálculo del límite por una trayectoria. Ahora, una conclusión por aquí. ¿Qué se puede decir sobre el límite cuando XY tiende a 1, 1 del campo? ¿Qué creen? A ver, intuitivamente, ¿qué me dirían ustedes? Podré decir que ahora sí este límite en 1, 1, que es lo que yo estaba haciendo acá arriba, ¿no? El límite cuando XY tiende a 1, 1. ¿Creen ustedes que podré decir que vale 1/2? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién sea? Analicen. A ver, chicos, ¿qué creen? Yo creo que no puede salir 1/2, profe. No, que no puede salir 1/2, ¿por qué? O sea, Está bien, no puedo decir que es 1/2, pero ¿por qué crees que no podemos decir que es 1/2? porque sacando los límites iterados, sale... Ah, ya estás más allá. Ya. A ver, vamos paso a paso. Estás bien, justamente hacia allá voy. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es lo que les dije en un punto de la clase. ¿Dónde está? Creo que ya está borré. Los límites iterados, chicos, son el equivalente a los límites laterales. Eso les dije. ¿Sí? Les había dicho, ¿no es cierto?, que mientras yo... Vamos acá abajo. Les había dicho que mientras en R yo puedo acercarme al punto A por la izquierda y por la derecha, acá me pueden acercar por infinitos caminos. Uno de esos es la curva descrita por alfa. Ahora, entonces, básicamente lo que yo acabo de calcular aquí es un límite lateral. 1. Pregunta, cuando ustedes trabajaban límites en cálculo en una variable, ¿era suficiente calcular un límite lateral o no? No. No, ¿no es cierto? Es decir, si yo calculo un límite lateral, qué sé yo, y me sale alguna función que hayan hecho, no sé, algo así, ustedes, y yo calculo el límite lateral aquí, y me sale 1, ¿creen ustedes que yo ya puedo decir, el límite es 1? No, porque yo para poder concluir tendría que calcular el otro límite lateral. Entonces, básicamente, de infinitos límites laterales que yo tengo acá, que no se llaman límites laterales, no se llaman justamente límites por trayectorias. Entonces, haciendo la referencia con el semestre anterior, ustedes tenían 2 límites laterales y si calculaban solo uno, no les servía absolutamente de nada. Entonces, lo mismo acá. Yo acabo de calcular un límite por una trayectoria cuando hay infinitas trayectorias. Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Nada. Entonces, insisto, chicos, el límite por trayectorias no nos va a servir, ¿sí?, para calcular el límite. Escribirán por ahí, igualito que los iterados. Los límites por trayectorias no nos sirven para calcular un límite, sino que nos van a servir para decir que el límite no existe. Ahora, con este ejemplo, voy a calcular los iterados. Entonces, el límite
cuando x tiende a 1 del límite cuando y tiende a 1 de x menos 1 y menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Miren ustedes que si y vale 1, esto se hace 0, todo esto se hace 0, y el límite de x ya no importa, también se hace 0. Y vamos a ver el otro iterado. Límite cuando y tiende a 1, de límite cuando x tiende a 1, de x menos 1, y menos 1, sobre x menos 1 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado. Miren ustedes que si x se hace 1, aquí me queda 0, y me queda 0 sobre esto, ¿no? Porque estos dos se hacen 0. Entonces acá arriba me queda 0 y acá abajo me queda solo esto. Y 0 para algo es 0. Y el límite cuando y tiende a 1 de 0 también es 0. ¿Ya? Antes de seguir trabajando con esto y hacer un análisis sobre este ejercicio, veamos lo siguiente. Tenemos que un límite por una trayectoria sale 1 medio y los iterados salen 0, 0. Les voy a dar una proposición y con esa proposición vamos a trabajar. Entonces, ¿no es cierto? CAF, un campo escalar que va de omega en R a un elemento de omega, vamos a decir, si existe el límite del campo en el punto A, existe, es decir, tiene un valor L, entonces existe el límite de F en A por cualquier trayectoria que pase por A, obviamente, ¿no? Y es L. ¿Ya? Entonces, si existiera el límite, ¿sí? Si existiera el límite, este es el límite, ¿no? Eso habíamos dicho, ¿no? Que cuando diga límite me refiero al límite del campo. ¿Qué más conocemos? Límites iterados, límites unidimensionales y ahora límite por una trayectoria, que sería el límite de f por una trayectoria. Sí, ya, entonces. En caso de existir el límite del campo, entonces el límite por cualquier trayectoria existe y es L. Conclusiones de esta proposición. Entonces, otra vez una proposición de la forma P implica Q. Si el límite existe, quiere decir que existe por cualquier trayectoria. Ahora, si el límite de F por cierta trayectoria alfa no existe, ¿qué tengo ahí? Miren que tengo no Q, ¿sí? Porque ¿qué me dice este? Si el límite existe, existe por todas las trayectorias. Y aparte de eso, por todas las trayectorias me sale lo mismo. Es decir, que si el límite de un campo es un medio, o no somos un medio porque se vayan a confundir con lo de arriba. Si el límite es 3, por ejemplo, cualquier trayectoria que ustedes usen, el límite les va a salir 3, ¿sí? Y va a existir y va a ser 3. Entonces ahora tengo, si el límite de f por cierta trayectoria alfa no existe, ¿qué quiere decir? Que está fallando esta parte, pues. Porque aquí me dice límite por cualquier trayectoria existe. Y resulta ahora que por cierta trayectoria no existe. Entonces ahí lo que hacemos es decir, entonces, el límite de f, o más bien el límite del campo, no existe.
Es decir, esta fue un análisis donde tengo no Q y implica no P. Miren que P era que este límite existe. Como me falló Q, quiere decir que falla P, lo que quiere decir que este límite de acá no existe. ¿Ya? Este no existe también puede ser infinito, ¿no? Anotarán por ahí. A diferencia de los iterados, si ustedes regresan a los iterados, con los iterados teníamos con los iterados, si no existía, decíamos, no se puede concluir nada. Aquí con trayectorias, ¿sí? Si por una trayectoria no existe, es decir, si es infinito, automáticamente el límite no existe. Ahora, vamos a hacer otra conclusión de aquí. Si el límite de f por dos trayectorias es diferente, ¿qué nos dice la proposición? Que si este límite existe, por todas las trayectorias tiene que ser el mismo límite. Entonces acá ahora me dice que el límite por dos trayectorias es diferente. ¿Qué tengo? Otra vez tengo no Q. Y no Q implica no P. Entonces de nuevo, el límite del campo no existe. A ver, copien esto, por favor. A ver, vayan analizando. Todo esto es súper importante. Me estoy tomando más del tiempo que quisiera tomarme, ¿no es cierto? Porque esto es un tema que nos suele causar problemas, entonces si nos causa problemas, conversemos. Repito, ¿no? No vamos a resolver límites por definición o a calcular límites por definición. Vamos a usar los iterados para decir que los límites no son iguales. O sea, perdón, los iterados para concluir que el límite del campo no existe. ¿Cuándo pasa esto? Cuando los iterados no son iguales. Como en este ejemplo, automáticamente menos 1 y 1 no son iguales, entonces el límite del campo no existe. Otra herramienta para determinar que el límite de un campo no existe son los límites iterados, por trayectorias, perdón. Los límites por trayectorias son los equivalentes a límites laterales. Pero a diferencia de funciones que veíamos que solo hay dos laterales, aquí hay infinitas trayectorias, ¿sí? Ya aprendimos nosotros a calcular, a determinar el límite por una trayectoria, termina en un límite unidimensional. Aquí un ejemplo, ¿sí? Donde les pido y les sugiero que el primer paso que hagan es verificar que realmente van a pasar por el punto de interés. Una vez que verifican eso, hacen la composición y calculan el límite. Se acabó. Ahora, veamos qué puedo hacer con límites por trayectorias. Para eso utilizo esta proposición que nos dice que si el límite del campo existe, entonces existe por cualquier trayectoria y es el mismo. Entonces calculo el límite por una trayectoria y resulta que no existe, lo cual contradice a mi proposición, porque la proposición decía que por cualquier trayectoria existe y me encuentro que no existe por una trayectoria. Entonces automáticamente la conclusión es que el límite no existe. Si calculo por dos trayectorias y me sale diferente, es como que dos laterales me salieran diferentes. Y ustedes de eso del semestre anterior ya saben, si el un lateral tiene un valor y el otro lateral tiene otro valor, automáticamente el límite no existe. Entonces aquí estoy diciendo, si el límite por dos laterales es diferente, entonces el límite no existe, ¿sí? Entonces, calculo por una trayectoria me sale 5, calculo por otra trayectoria me sale 4. Recuerden ustedes que si el límite existe es único. Entonces, no puede ser 5 por un lado, 4 por otro. Entonces, conclusión, no existe. Ahora, quiero que ustedes me respondan lo siguiente. Si el límite de f por 10 trayectorias es el mismo, ¿qué creen que puedo decir de este límite de aquí?
A ver, chicos, cojo una trayectoria y el límite me sale 5. Cojo otro y me sale 5. Y cojo otro y son 10 trayectorias y me salen 5. ¿Qué creen que puedo concluir sobre el límite del campo? Que sí existe. ¿Y cuánto valdría? Lo que valieron las 10. Lo que valieron las 10. Ya. ¿Y qué pasa si aparece una 11ª trayectoria y que ya no me sale lo mismo? No puedo decir nada porque son infinitas trayectorias y no voy a Exactamente. comprar todas. Correcto. Entonces, miren, ahí viene esta conclusión, ¿no es cierto? Recuerden que ahora yo tengo acá infinitos límites laterales. La misma referencia que yo les hacía acá. Ustedes tienen 2 límites laterales. ¿Les servirá de algo calcular uno solo? No, no me sirve de nada calcular uno solo porque son 2. Acá son infinitos. ¿Me servirá de algo calcular 10? Tampoco me sirve de nada calcular 10 porque no sé qué pasa con los otros infinitos menos 10. ¿Sí? Entonces, calcular por 10 trayectorias es como tener un solo lateral. Calcular por 20 trayectorias es como tener un solo lateral. Entonces, aquí vamos a decir, no se puede concluir nada. ¿Sí? Porque para yo poder concluir algo tendría que calcular todos los laterales. Asimismo, como acá ustedes para concluir algo tenían que calcular los 2 laterales, acá yo tendría que calcular los infinitos laterales, lo cual no es posible. Entonces, por más que ustedes tengan 10 trayectorias y les siga saliendo lo mismo, no se puede concluir nada. ¿Ya? Y de esta manera vamos a utilizar nosotros los límites laterales. Si alguno no, perdón, los límites por trayectorias. Si alguno no existe, el límite no existe. Si cojo 2 y son diferentes, el límite no existe. Pero si cojo trayectorias y me sigue saliendo lo mismo y lo mismo, entonces decimos que el límite, perdón, que no se puede concluir nada. Ahora, vamos al ejercicio anterior. Al ejemplo anterior, ¿sí? Con f de xy igual a x menos 1, y menos 1, x menos 1 al cuadrado más x, perdón, menos y menos 1 al cuadrado y alfa, cierta trayectoria, ¿no? Habíamos dicho. Perdón, chicos, a ver. Entonces, tengo el campo F. Este es del ejemplo, ¿no? Tengo el campo F, tengo la trayectoria alfa y quiero calcular el límite en 1, 1. Y me sale que el límite, cuando t tiende a 1, de F compuesto por alfa de t, era igual a 1/2. Aquí voy a hacer lo mismo que hice la clase anterior. Sobre el límite, cuando xy tiende a 1, 1 del campo, no se puede concluir nada. ¿Ya? Es decir, yo no sé si existe, si no existe, ¿sí? No puedo concluir nada. Lo que sí puedo decir, como el límite es único, sí, ojo, este sí condicional, ¿no es cierto? Si el límite existiera, entonces sería 1/2. Insisto, esto no quiere decir que el límite existe. Yo no sé si existe o no, pero en caso de existir, tiene que ser 1/2. ¿Ya? Ahora, calculo el límite cuando x tiende a 1, el límite cuando y tiende a 1. ¿De quién? Del campo. Y resulta que me sale 0. Este es del uniterado. Recuerden que si el límite existe y los iterados existen, son iguales. Entonces, aquí digo de nuevo,
con un iterado no hago nada. Y con dos iterados iguales, algunos dirán, pero profe, ¿por qué pones solo el un iterado? Porque si ya tengo un límite por una trayectoria, solo necesito un iterado para concluir. Entonces recuerden ustedes la proposición que decía. Si el límite existe y el iterado existe, tienen que ser iguales. Entonces digo, no puedo concluir nada. Lo que sí puedo decir es que si el límite existe, sería 0. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, chicos. Si el límite existe, vale lo mismo por todas las trayectorias. Entonces, si el límite existiría, debería ser un medio. Si el límite existe y el iterado existe, deben ser iguales. Entonces, si existe, debería ser 0. Ojo con esto, sí, ¿no? Es un sí condicional. No estoy afirmando nada. Estoy diciendo en caso de. Entonces, yo al ver estas dos cosas y digo, a ver, si existe, vale un medio. Pero si existe, vale 0. ¿Qué creen que concluyo de aquí? El límite. ¿Qué creen que voy a decir? ¿Qué creen que puedo concluir de ahí? No existe. No existe. Recuerden, algo que no escrito en ningún lado, pero debe quedar en nuestra cabeza. Si el límite existe, es único. Entonces, no puede existir y ser un medio. Y existir y también ser 0. Ahí hay una contradicción. Entonces, quiere decir que no existe. ¿Ya? A ver, veamos qué pasa si se nos presenta la siguiente situación. Ustedes calculan el límite por una trayectoria y existe, digamos que vale 5. Y ustedes calculan los dos iterados y no existen. ¿Qué creen que pueden concluir sobre el límite? A ver, no se lancen a responder. Analicen, tómense un segundo, 2 segundos, 10 segundos, lo que necesiten. Analicen esto. Calculan por una trayectoria y existe y vale 5. Y los dos iterados no existen. ¿Qué concluirían sobre el límite? Nada. No se podría. No se puede concluir. Nada. No, ya, exactamente. No se puede concluir nada. ¿Cuál es la situación en la que estoy? Miren. El límite de f por cierto alfa, cuando t tiende a t sub 0, es igual a 5. No puedo concluir nada. Pero si el límite existe, si existe es 5. Un sí condicional. Ya, entonces, no sé si el límite existe, pero en caso de existir debería ser 5. Ahora, límite iterado no existe y el otro límite iterado no existe. Y acá tampoco no puedo concluir nada. Y si existe, es decir, cuando digo no puedo concluir nada, puede ser que existe o puede ser que no. Pero si existiera, sería, no sé pues, no sé cuánto sería porque este no me da una referencia y este tampoco. Y sería, sigo sin saber, no sé. Entonces, por acá si existiría sería 5 y por acá si existiría, no sé cuánto sería. ¿Qué puedo concluir ahí? No puedo concluir nada. Entonces, en general,
aquí no se concluye nada. ¿Ya? Porque acá arriba estaba fácil, pues. Si existe sería un medio, por otro lado, si existe sería 0. Entonces ahí hay una contradicción. Pero aquí no hay ninguna contradicción, miren. Si existe sería 5 y acá si existe, no sé. Quiere decir que si existe capaz que sí es 5, capaz que no. Entonces simplemente no puedo concluir nada. Perfecto. Ya, eso sería todo con límites por trayectorias. Podemos ver, podemos hacer algún otro ejemplo. ¿Sí? Déjenme pensar algo medio fácil para calcular por trayectorias. Ahora sí, normalmente cuando yo les digo a ustedes, prueben que el límite de tal campo en tal XY no existe, ¿no? Probar que no existe. Entonces, el procedimiento regular es calcular un iterado, calcular el otro iterado. ¿Con qué? Con la esperanza de que estos sean diferentes. Pero si aquí nos sale A, y aquí también nos sale A con los iterados, estoy en las mismas. No puedo concluir nada. O si uno de los iterados no existe, tampoco puedo concluir nada. Entonces, normalmente el procedimiento para yo verificar que un límite no existe es calcular el un iterado, calcular el otro, pero si estos dos no me permiten a mí concluir nada, entonces aquí va el iterado, iterado. Si estos dos no me permiten determinar que este límite no existe, entonces me toca calcular por una trayectoria. Pero miren que estaríamos en un problema si yo calculo el iterado y me sale 1, calculo el otro iterado y me sale 1, y calculo por una trayectoria y también me sale 1. Recuerden que cuando los iterados son iguales no puedo concluir nada y con una trayectoria no puedo concluir nada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar otra trayectoria y pensemos que me vuelve a salir 1. Sigo sin poder concluir nada. Porque por acá, ¿qué diría? Si existe es 1. Por acá, si existe es 1. Pero ¿qué pasa si no existe? Claro, si existe es 1, bien. Y si existe es 1, bien. Está bien. Entonces la conclusión sería si existe. Aquí yo diría, si existiera, es 1. Pero esto no me está permitiendo a mí determinar si existe o no. Es decir, si la respuesta fuera esto, para mí esta respuesta sigue siendo no puedo concluir nada. Es decir, no sé si existe o si no. Entonces aquí nos seguirá, tendremos que tratar por una tercera y así sucesivamente, hasta que por fin por alguna trayectoria nos salga un 2, un 3, un 4, lo que sea, nos salga algo diferente. Sí, un 2, un 3, un 4, un 5, lo que sea. Entonces ahora sí digo, miren, si existiera fuera 1, pero también por acá si existiera fuera 4. Entonces, recién aquí puedo concluir que no existe. Y a esto me refería yo, chicos. Yo puedo calcular por 10 trayectorias y me sale 1, 1, 1, 10 veces 1, y aún así no puedo concluir nada, porque puede ser que aparece una trayectoria 11 por donde me sale algo diferente. A ver. Voy a hablar sobre algo que también suele ser útil. Por ejemplo, pensemos que yo quiero verificar que el límite, sigamos con esto, a ver, déjenme pensar un ratito nomás. Ya, que el límite en 1, 1 del campo F de R2 en R, no de R2, de omega, no, de omega, XY hasta, aquí vamos a poner algo fácil, XY, X cuadrado más Y al cuadrado. A ver, déjenme ver. No, es que ahí sí está fácil. En 0, 0, hagámosle esto, en 0, 0.
Ya vamos a ver por qué en 1,1 no hubiera pasado nada. Porque miren que en 1,1 esta función es continua. Entonces, si esta función es continua, el límite hubiera sido 1 sobre 2 y aquí hubiera sido un medio, sin ningún problema. Por eso voy a hacer en 0, 0, porque en 0, 0 me queda 0 dividido para 0, indeterminación. Entonces aquí no puedo resolver. Ya voy a hablar de continuidad y van a ver que esto ya puedo yo determinar directo. Ya, entonces verificar que el límite en 0, 0 del campo tal no existe. Ya, entonces lo mismo aquí, ¿no? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo podré calcular el un iterado, límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, del campo. Pero miren ustedes que si y es 0, automáticamente todo se hace 0. Y este límite se hace 0 y el límite de 0 es 0. Calculo el límite iterado y es 0 con x0 de f de xy y me vuelve a salir 0. Es decir, los iterados no me sirvieron de nada. Entonces aquí digo yo, bueno, voy a coger una trayectoria y qué sé si con esa trayectoria me sale o no me sale. No me quiero arriesgar de que yo calcule con una trayectoria y me sale 0, con otra y me salga 0. Entonces voy de una vez a calcular con una familia de trayectorias. Es decir, en vez de ponerme a calcular el límite por una trayectoria, voy a calcular el límite por muchas trayectorias. Entonces definimos alfa, que va desde R hasta R, y va desde T hasta T, MT, tal que para T igual a 0, se tiene que alfa de 0 es igual a 0, 0. ¿Ya? Entonces, miren, aquí no tengo yo una trayectoria. Aquí tengo muchísimas, porque si m vale 1, esto es una trayectoria. Si m vale 2, esto es otra trayectoria. Si m vale 4, es otra trayectoria. Es decir, ¿cuántas trayectorias tengo aquí? Muchísimas. ¿Ya? Y en todas estas trayectorias resulta que cuando el parámetro vale 0, justamente me lleva, miren, una vez más, miren ustedes que el primer paso que hago es verificar que existe un t que me lleva al punto de interés. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ojo, hay profesores tramposos, qué sé yo, les ponen la trayectoria, calcule el límite de esto en 0, 0, tal que alfa va de R en R y va de T en T, T más 1. Y los estudiantes felices reemplazan en X del T, porque esto sería X y esto sería Y. Y los estudiantes felices dicen T más 1 sobre T al cuadrado más T más 1 al cuadrado. Y empiezan a trabajar con este límite, siguen y gastan hojas y hojas y hojas. Mi pregunta es, ¿existe un T tal que alfa de T sea igual a 0, 0? Alguien por ahí me dirá, sí, profe, el 0. No, porque el 0 sí es verdad que me lleva al 0, pero acá me saldría 1. Entonces alguien dice, entonces hagámosle menos 1. Es verdad que con menos 1 aquí se hace 0, pero acá me quedaría en cambio menos 1. Entonces este no existe. No. Entonces les ponen esa pregunta en una prueba y todos se ponen a calcular cuando esta trayectoria no pasa por el punto. Ojo con eso. Bueno, sigo con este ejemplo, ¿no? Entonces, defino muchísimas trayectorias que sí pasan por el 0, 0. Entonces voy a calcular. Se calcula el límite cuando t tiende a 0, porque ese es el valor que me lleva al punto. Cuando t tiende a 0, ¿de qué? Hagamos la composición. Donde tengan x, van a reemplazar por t. Porque aquí van a utilizar t, mt. Entonces me queda x por y sería mt al cuadrado sobre, en lugar de x utilizo t, me queda t al cuadrado y me queda más m cuadrado t cuadrado. Me da un segundito, chicos, por favor.
A ver, chicos, ¿qué fue? ¿Alguien ya calculó ese límite? Ojo, m es una constante, ¿no? Por aquí me faltó poner eso. M es un elemento de los reales. Es una constante. Cualquiera, 1, 2, 3, 4, lo que quiera. ¿Qué fue? ¿Cuánto vale este límite? Este límite vale m dividido para 1 más m al cuadrado. Miren, es decir, que dependiendo del valor de m me va a salir un límite diferente. ¿Cuántas trayectorias tengo aquí? Muchísimas, porque tengo muchísimos valores de m. Entonces, si hay algún alumno se le ocurre coger m igual a 1, le va a salir aquí un medio. Pero si alguien cogió m igual a 5, le va a salir 5 sobre 26. Si alguien cogió 2, le va a salir 2 sobre 5. Y le va a salir muchísimos límites diferentes, pero recuerden que el límite es único, pues. Entonces ahí, ¿no es cierto? Miren que si m es 1, el límite es un medio. Pero si m es 2, el límite es 2/5. ¿Qué concluyo entonces de aquí? Recuerden ustedes que si calculo por dos trayectorias diferentes y los límites me salen diferentes, concluimos entonces el límite cuando XY tiende a 0, 0 del campo f de XY no existe. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Disculpe, profe, ese del límite de p tiende a 0 que sale m sobre 1 más m al cuadrado. Eso ¿Ya? no, o sea, no es indeterminado. No es Porque, indeterminado. No es indeterminado porque tú tienes t cuadrado que multiplica m por t cuadrado que multiplica 1 más m al cuadrado. Ya, digamos que sí es indeterminado, ya, ¿verdad? 0 sobre 0. L'Hopital, 2t, 2t, m, 1 más m cuadrado. Sigue siendo indeterminado. Otra vez L'Hopital, 2m, 2, 1 más m al cuadrado. Se simplifica el 2 y me queda m sobre 1 más m al cuadrado. Sí, sí, podría ser indeterminado, pero simplificar, cuando tengo límites y tengo que simplificar, no hay ningún problema, porque recuerda que no estoy simplificando. Es decir, que cuando yo tengo t cuadrado sobre t cuadrado, esto realmente no es 0 sobre 0. Esto es un valor que tiende a 0 sobre otro valor que tiende a 0, pero resulta que son iguales, pues. Y si son iguales, puedo simplificar. ¿Sí? Ah, ok, disculpe, profe, como le hizo demasiado rápido, pues. Pero, Ya. ok. Sí, no hay problema, pero no hay problema simplificar. El problema es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, t cuadrado sobre t. No pasa, no hay ningún problema en simplificar. El problema sería t, por ejemplo, t sobre 2t más t cuadrado. Ahí me tocaría simplificar aquí, aquí y acá y empezar a trabajar así. Bueno, entonces miren, chicos, aquí. En lugar de estar buscando por una trayectoria, por otra, de una vez utilicé una familia de trayectorias, muchas trayectorias al mismo tiempo, y me di cuenta que el límite depende de m. Y si el límite depende de m, quiere decir que va a ir cambiando. Pero no puede el límite ir cambiando, pues si el límite es único. Entonces, automáticamente, si yo veo que el límite depende de m, entonces automáticamente no existe. Una pregunta, profe. Dime. En este caso no utilizamos los límites iterados porque no fue necesario. Suponiendo que aquí me hubiera salido otro valor, ahí sí utilizo, ¿no es cierto? Claro, en este caso, los límites iterados no usé, porque acá ya utilicé muchas trayectorias. ¿En qué caso sí hubiera utilizado los límites iterados en el siguiente caso? Si hubiera dicho, si hubiera calculado aquí por una sola trayectoria. ¿Sí? Entonces, si calculaba por una sola, entonces esta única trayectoria sí podía calcular con los iterados. Pero como de una vez ya calculé muchas trayectorias al mismo tiempo, entonces no pasa nada. Correcto. Si en este caso no usé los iterados. Pero ¿qué tal si yo hacía lo siguiente? Alfa de R en R, desde T
hasta t, t. Y miren ustedes que alfa de 0 es justamente el punto 0, 0. Entonces voy a calcular el límite cuando t tiende a 0 de, reemplacemos acá arriba t y t. ¿Qué me queda aquí? T cuadrado, t cuadrado, t cuadrado. Y me quedaba t cuadrado sobre t cuadrado más t cuadrado. Y esto es igual a 1/2. Y aquí hubiera podido concluir y decir, a ver, por iterados no puedo concluir nada, pero si existe sería 0. Y por esta trayectoria no puedo concluir nada, pero si existiría sería 1/2. Entonces, en base a estos dos, podría concluir y decir, el límite no existe. ¿Sí? ¿En base a quién? En base a este 0, 0 y en base a este 1/2. Entonces, no existe. Porque si por iterados existiría, sería 0. Y si por esta trayectoria alfa existiría, sería 1/2. Entonces, de hecho, este de la izquierda sería un camino y el de la derecha sería otro. Porque aquí miren que el límite, si m es 1, me sale 1/2. Si m es 2, me sale 2/5. El límite no puede ser diferente porque si existe es único. Entonces, en base a eso, no existe. Entonces, sí. Cuando defino una familia de trayectorias o varias trayectorias, me doy cuenta que no necesité los iterados. Pero en cambio acá a la izquierda, los iterados comparados con una trayectoria sí me permitieron también determinar que no existe. Entonces, no sé si revisaron la corrección del examen, de la prueba. La solución más que la corrección, la solución. Yo les decía, no quiere decir que las soluciones son las que están en la hoja de soluciones que yo le presente, porque hay soluciones alternativas, hay muchas soluciones. Entonces, pensemos que este fuera un ejercicio de una prueba y les digo, verificar que este límite no existe. Y un alumno coge y calcula los iterados, calcula una trayectoria, le sale diferente y me concluye que no existe. Y pensemos que yo les presento esto en la solución. Pero si un estudiante hace lo de la derecha, aunque no esté en la solución, también está bien. ¿Qué está haciendo el estudiante? En lugar de usar iterados, utiliza varias trayectorias. Entonces, cuando ustedes vean las correcciones, si no está exactamente como ustedes hicieron, no se asusten, ¿sí? No se asusten. Puede ser que hay una solución alternativa que yo no puedo ponerme a escribir las infinitas alternativas que hay en la solución. Ya, con eso terminaríamos entonces lo que es límite. Voy a definir rapidito la continuidad y hasta ahí la evaluación, ¿no? En la hoja de ejercicios, déjenme les comparto. Hay un ejercicio bastante interesante. Bueno, aquí el primer ejercicio es un ejercicio por definición, ¿sí? Con epsilon y delta. Y el mismo ejercicio aplicado acá abajo con epsilon y delta también. O sea, este ejercicio 1 y 2 el primero es un ejercicio teórico y el segundo es una aplicación del primero. No están marcados en rojo porque, como les dije, no vamos a hacer por definición, pero si alguien tiene la curiosidad podría revisar. Después viene un ejercicio donde se les pide calcular paso a paso el límite iterado. Entonces, tampoco está muy detallado esto, ¿sí? Sin embargo, si ustedes le hacen con un par de pasos menos, van a llegar al mismo valor de 6. Les sugeriría que vean, ¿no? Pero aquí utilizo una función f de x, y. ¿Por qué utilizo esta función f de x? Para hacer hincapié en que es una función que depende solamente, que tiene el x fijo, perdón. ¿Sí? Que tiene el x fijo. Entonces miren ustedes que esta depende solamente de y. Bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros mentalmente, ¿no? Entender que x es fijo cuando el límite va en y. Este para mí es el ejercicio, uno de los más importantes de la hoja, el ejercicio 4, que con todo lo que hemos visto, de hecho ya hicimos miren, x menos y, x más y, ya hicimos hicimos algo parecido también a este x cuadrado, y cuadrado, y también este ejercicio, este literal C. Entonces aquí tienen el literal A,
tienen aquí una conclusión, tienen el literal B, tienen una conclusión, y finalmente tienen el literal C, que también tiene su conclusión. Entonces, este ejercicio es bastante completo y nos da una idea bastante amplia de lo que son los iterados. Y bueno, y después por aquí tienen ya ahora con trayectorias, ¿sí? No sé, un poquito complicado tal vez, si no está marcado, revísenle, pero tiene por ahí sus cositas que son un poco difíciles. Si no entienden, igual me escriben y revisamos. Aquí lo que pasa es que llego a un límite de t, ¿sí? O sea, voy a calcular el límite de un campo a lo largo de una trayectoria alfa, y el rato que hago la composición, llego a un valor absoluto. Y recuerden ustedes que muchas veces cuando tengo valor absoluto, lo que hacemos es calcular por los laterales, ¿no? Entonces, aquí al calcular laterales, los laterales salen diferentes. Entonces, si los laterales son diferentes, quiere decir que el límite por la trayectoria no existe. Y automáticamente, si el límite por la trayectoria no existe, el límite no existe. Entonces, también es un ejercicio interesante este ejercicio 5. Después, bueno, después ya van haciendo, miren, el ejercicio 6, tienen un campo F y tienen una trayectoria alfa y beta y calculan por las dos. Aquí no está el desarrollo, pero sí la conclusión. Y dice, miren, el límite de F a través de alfa y beta son distintos. Entonces, automáticamente, si tengo por dos trayectorias un límite distinto, el límite no existe. Y acá ya empezamos a trabajar la continuidad. Entonces, hasta ahí va la evaluación, hasta esta hoja, ¿no? Veamos en qué termina esto. Si todo esto es límites, miren. Este 13 es interesante, ¿sí? También pueden ir viendo, ahí hay un cambio de variable que ya les puedo explicar en un ratito. Quiero hablar primero de la continuidad. Y aquí la definición de continuidad es exactamente la que conocemos, es decir, la típica, ¿no es cierto? Sea F, un campo escalar que va desde omega de Rn hasta R, y A, un elemento de omega. Decimos que F es continuo en A, el campo F es continuo en A, si y solo si el límite del campo cuando X tiende a A es igual a la imagen. ¿Sí? Esta es la definición que ustedes conocen. ¿Qué quiere decir? Automáticamente aquí estoy diciendo que este límite existe. Y si A pertenece al dominio de F, automáticamente F de A también existe. Es decir, si acá no estuviera definido, entonces automáticamente no es continuo. O si este límite no existiera, tampoco es continuo. Entonces aquí hay algo interesante, porque a veces se dice, por ejemplo, vamos con el ejemplo anterior. Vamos cómo vamos de tiempo. Estamos bien todavía. Determinar el valor de A para que el campo F, definido desde R2 hasta R, desde XY hasta XY sobre X cuadrado más Y cuadrado, cuando X y Y sean distintos de 0, 0, y A cuando XY sea 0, 0, ¿sí? Determinar el valor de A para que este campo sea continuo en 0, 0. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio demasiado fácil. Entonces, voy a decir, para que F sea continuo en 0, 0, debe cumplirse, bueno, ahí dice cumplirse. Para que F sea continuo en 0, 0, debe cumplirse ¿qué?
el límite cuando x, y tiende a 0, 0 del campo f sea igual a la imagen de f en 0, 0. Pero miren ustedes que f evaluado en 0, 0 es a. Entonces esto tendrá que ser igual a a. Y justamente dicen determinar el valor de a. Entonces, de aquí determinamos a través del cálculo del límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x, y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ojo, ¿por qué no calculo el límite en a? Porque x, y tiende a 0, 0, no llega a 0, 0, es decir, que x, y no es igual a 0, 0, y miren que esta es la expresión para x, y diferente de 0, 0. Entonces aquí, hasta iría nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Queremos que este campo sea continuo, entonces nosotros sabemos la condición de continuidad. Entonces el valor de a simplemente tendrá que ser el valor del límite, para lo cual quiero calcular el límite. Entonces ahí van a decir, pero profe, nosotros no aprendimos a calcular el límite. Ahí podría decirse, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a tratar, ya, si no podemos calcular esto, ¿qué hacemos? Tratamos de determinar que no existe. Si realmente no tenemos la capacidad de decir que este límite no existe, entonces el ejercicio se acabaría ahí, porque podríamos decir, no puedo demostrar que no existe, pero tampoco lo puedo calcular, entonces se queda el ejercicio ahí. Pero bueno, aquí voy a poner del ejemplo anterior. Este límite no existe. ¿Ya? Entonces no hay forma de que f sea continua o continuo, porque es el campo, ¿no? El campo f sea continuo en 0, 0. Claro, miren la condición de continuidad. Tiene que existir este, pero también tiene que existir este. Entonces, si no existe límite, ya no puedo compararle y todo aquí me falla. Entonces, si no tengo la capacidad de calcular el límite, es decir, más bien, si el límite no existe, entonces automáticamente no hay forma de que f sea continuo en 0, 0. ¿Ya? Ahora, yo les decía a ustedes, va a haber límites que sean súper fáciles de calcular. Como por ejemplo, el límite en 1, 1 de x más y. Este es un campo continuo. ¿Por qué? Aquí no hay ninguna restricción. Aquí es un polinomio. Entonces, este límite automáticamente, si este es un campo continuo, nosotros ya ahora, con la definición de continuidad, sabemos que si el campo es continuo, el límite es igual a la imagen. Entonces, esto será igual a 2. El límite en 1, 2 de x, y sobre x más y, alguien diría que hay problemas. No. Si ustedes evalúan esto, no tienen ningún problema. Y podrían hacer la prueba corriéndose un poquito hacia los lados. ¿Qué pasa si este se corre un poquito a 0,99, este se corre a 2,1? Sigo sin tener problemas aquí. Automáticamente veo que este, sin ser un campo continuo, porque aquí ya ven que voy a tener problemas cuando x sea igual a y. Entonces, sin ser esto un campo continuo, pero me doy cuenta que en 1, 2 este campo sí es continuo. ¿Cuánto me queda esto? 2 tercios. Ahora, hay otros límites que también son fáciles, como por ejemplo el límite cuando x, y tiende a 0, 0, qué sé yo, del seno de x, y sobre x, y. Aquí pueden hacer un cambio de variable y decir a es igual a x, y. Entonces, cuando x, y tiende a 0, 0, automáticamente a tiende a 0. Y aquí calculan el límite cuando a tiende a 0 del seno de a sobre a, y este límite es 1. ¿Ya?
hay un cambio de variable que es súper polémico, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Facilito. Miren, si ustedes ven que el campo es continuo, lo evaluamos y está el límite directo. No nos complicamos. Si yo veo que puedo hacer por ahí un cambio de variable fácil, lo hacemos. Igual, ¿no es cierto? Si tuvieran ustedes el límite cuando x, y, qué sé yo, tiende a 0, 0 de e a la x más y menos 1 sobre x más y. Entonces aquí yo podría decir, voy a coger entonces a igual a x más y entiendo que cuando x, y tiende a 0, 0, entonces a también tiende a 0. Y esto me queda el límite cuando a tiende a 0 de e a la a menos 1 sobre a. Miren que si a es 0, e a la 0 se hace 1, menos 1, 0, y acá 0. L'Hopital. Límite cuando a tiende a 0 de e a la a, y esto es igual a 1. Y ahí pueden ustedes ver, ¿no es cierto? Hay un cambio, no me refería a este, hay un cambio de variable que es un poco polémico, que es este. Que ustedes dicen, bueno, voy a hacer que x sea igual a r cos teta y que y sea igual a r sin teta. ¿Sí? Entonces miren ustedes que cuando x y y tienden a 0, 0, automáticamente el radio tiende a 0. Pero teta sigue siendo teta. Este es el problema, que teta no puedo encontrarle un valor. Vamos a revisar esto si es verdad. Si ustedes tienen aquí un puntito de radio 1 y teta 45 grados, ¿qué pasa si ustedes le hacen tender a R a 0? Se van a acercar al origen. Pero si ustedes tienen por acá un radio de, qué sé yo, 120 grados y radio 2 y 120 grados, ¿qué pasa si a este radio le empiezan a acercar hasta 0? Es decir, si a este radio 2 le empiezan a disminuir, otras veces van a llegar a 0 sin importar que el ángulo sea 120. Entonces, miren ustedes que en este cambio de variable, mientras el radio tienda a 0, no importa hacia dónde tienda teta. Porque si yo les digo a ustedes, chicos, el punto de radio 0 y teta 20, ustedes dicen, sí, pero si es radio 0, estoy en el origen. Y si yo les digo a ustedes, chicos, el punto de radio 0 y teta 150, ustedes dicen, sigo estando en el origen. Sin embargo, en algunos textos acomodan los ejercicios, ¿sí? Para que este cambio de variables sea útil. Por ejemplo, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ahora sí, el límite. Voy a hacer el cambio de variable. Es decir, en lugar de x, de r cos teta, en lugar de y, r sin teta. ¿Qué me queda aquí? 2r cos teta, r sin teta, sobre, ¿cuánto les da? Bueno, vamos a ver x al cuadrado. R cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Y miren que en este caso, no me importa hacia dónde tienda teta. Con que r tienda a 0, con que el radio tienda a 0, automáticamente me estoy acercando al origen. Y teta puede ser cualquier cosa. Entonces aquí ponemos en verde, teta, cualquier valor. Es decir, puede ser 0, puede ser pi medios, puede ser pi cuartos, lo que sea. Ya acabo, denme un minutito. ¿Ya? Entonces aquí miren, voy a ir, ¿no es cierto? Esto es igual. Podríamos escribir esta parte, reducirlo un poco y decir 2r cuadrado coseno de teta, seno de teta, sobre, aquí
coseno cuadrado y seno cuadrado se hace 1, me queda r cuadrado y me queda r sobre r se va. Y me queda 2 coseno de teta, seno de teta. Entonces, básicamente, este límite se reduce al límite cuando r tiende a 0 de 2 coseno de teta, seno de teta. Desde el punto de vista de r, teta es constante. Entonces, este es el límite de una constante y me queda 2 coseno de teta, seno de teta. Pero miren que teta es cualquier cosa. Entonces, si un alumno coge teta 0, le queda 1, le queda 0 y este límite valdría 0. Pero si un estudiante coge pi cuartos, le quedaría 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, y esto me parece que es 1. ¿Ya? Entonces, miren que no es lo mismo coger 2 veces por 0 y por 1 que 2 veces raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entonces, dependiendo del valor de teta, este límite va a ser diferente. Lo mismo que arriba nos quedaba en función de m, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que vamos a decir es el límite no existe. Entonces, este cambio de variable de aquí a veces es útil también, ¿sí? Este cambio de aquí. Ténganlo presente y van a ver que en la hoja de ejercicios se utiliza. Les voy a robar un minuto más para un ejemplo. El límite cuando XY tiende a 0, 0, se me ocurre x al cuadrado más y cuadrado sobre x. Entonces, de nuevo, utilizo el cambio de variable, ¿no es cierto? El límite. En lugar de x, r cuadrado coseno cuadrado de teta. En lugar de y, r cuadrado seno cuadrado de teta. Sobre x, r coseno de teta. Y obviamente, solo me interesa que el radio tienda a 0. Y teta, cualquier valor. Reduciendo esto, me queda el límite cuando r tiende a 0. Vamos a ver. Lo de acá arriba, miren ustedes que me queda r cuadrado, porque le saco como factor común a r cuadrado, y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado 1, y me queda r cuadrado sobre r coseno de teta. Esto le puedo calcular como límite cuando r tiende a 0 de r sobre coseno de teta. Miren ustedes que aquí, sin importar el valor del coseno de teta, este r es 0. Entonces, es r sobre cualquier cosa. Es 0 sobre cualquier cosa y esto me queda 0. Y ahí sí podría decir, miren, que este límite es 0. ¿Sí? Con este cambio de variable. Pero bueno, es un poquito polémico por algunos motivos, porque no siempre funciona, porque no es un cambio de variable inyectivo, es decir, radio 0 y teta 120 nos lleva al punto 0, 0. Pero resulta que radio 0 y teta 10 también nos lleva al punto 0, 0. Entonces miren que con dos preimágenes consigo la misma imagen. Es decir, este no es un cambio de variable inyectivo. Entonces, cuando no es un cambio de variable inyectivo nos puede generar problemas. Sin embargo, cuando a ustedes se les presenta un ejercicio de este tipo donde pueden utilizar este cambio de variable, que les ponga yo, les ponga otro profesor o encuentren un libro, generalmente es de hecho orientado a que ustedes usen este cambio de variable. Entonces, ¿por qué no les enseño esto más profundo? Es porque hay ciertos vacíos en esta parte. Pero sí les voy a transmitir la idea, porque muchísimos textos hablan de este cambio de variable, entonces yo no podría pasar una clase sin nombrar esto. Entonces les pido a ustedes que, sin que yo haya profundizado y les haya demostrado que esto a veces falla, quedemos en que cuando les toque usar, usen, porque los ejercicios para usar esto normalmente están acondicionados para que funcione. Entonces, usemos, ¿sí? Pero si quieren profundizar, yo la verdad nunca uso este cambio de variable. Es decir, evito al máximo llegar a este punto. Sin embargo, los textos lo hacen, entonces, ¿por qué no enseñarlo, no? Bueno, chicos, gracias por su tiempo. Que tengan una buena tarde. La evaluación el día lunes, ¿sí?
El día lunes a esta hora, entonces a hacer una evaluación de 1 hora y media, nos vemos a la hora de siempre y hacemos la evaluación. Por favor, Profe, dime. ¿no había posibilidad de que se haga el miércoles? Que, por ejemplo, el GR3 solo alcanzamos hasta ver conjuntos de nivel en CP. ¿Ya? Entonces, de aquí teníamos CP el martes siguiente. Y solo ese día. Y ustedes ya acabaron el tema de conjuntos de nivel. En teoría sí, supongo. Entonces, la siguiente, recién el martes, veríamos ejercicios de límites. Ok, ya, no hay problema. El miércoles hagamos la evaluación. ¿Pero solo iría este tema o también se acumularía? No, solo hasta lo que hemos visto hoy. Hasta lo que acabo de enseñar. ¿Ya? Más bien lo que yo les sugiero, chicos, es revisen la hoja de ejercicios. Si quieren, ya les subo yo en el aula virtual, porque si no les ha pasado su profesor de CP, les paso yo. Revisen. Están súper detallados los ejercicios en la hoja de ejercicios y podrían ustedes ir revisando ahí, ¿sí? Así si tienen preguntas para el lunes, perfecto. Ya, chicos, entonces les subo la hoja de ejercicios al aula virtual para que empiecen a estudiar, ¿sí? Tienen todo el fin de semana. Ya, chicos, nos vemos entonces el día lunes. Que les vaya bien, ¿sí? Chao, chicos. Gracias, Inge. Hasta Nos vemos, luego. profe, A gracias. ustedes, chao, Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Hasta Chao, luego. chicos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chicos.